La niña blanca abrazó al bebé contra el frío mortal y suplicó protección al guerrero que había jurado exterminar a su gente. Las manos del apache temblaron sobre su cuchillo cuando vio en los ojos aterrorizados de Sara el mismo miedo que había visto en su propia hija antes de perderla para siempre. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. ¡Vamos allá! El viento aullaba con furia entre los pinos cubiertos de nieve, arrastrando consigo el olor a humo, pólvora y sangre. En las afueras de Janos, Chihuahua, la caravana de colonos que había partido de Santa Fe 3 semanas atrás yacía destrozada, los carromatos volcados y ardiendo como antorchas en medio de la tormenta invernal. Los gritos habían cesado hacía horas. Solo quedaba el crepitar de las llamas, el silbido del viento y el llanto ahogado de una niña escondida bajo los restos de una carreta. Sara Méndez, de apenas 11 años, temblaba bajo una manta empapada de sangre que no era suya. Entre sus brazos, su hermanito recién nacido, Tomás, lloraba con una voz débil y entrecortada. Tenía hambre, tenía frío, y Sara no sabía cómo salvarlo. Hacía 2 días que la caravana había sido atacada por los comanches del sur. Su padre, don Rodrigo Méndez, había intentado defenderlos con su viejo mosquete, pero cayó con la primera descarga. Su madre, doña Elena, murió protegiéndola a ella, empujándola debajo del carro con Tomás en brazos, mientras los cascos de los caballos resonaban como truenos sobre la tierra helada. «Escóndete», había susurrado su madre con los ojos vidriosos. «No salgas, cuida a tu hermano». Ahora, mientras la noche descendía como un manto de tinta sobre la sierra, Sara se aferraba a esa última orden. Sus labios, azules por el frío, murmuraban oraciones fragmentadas que apenas recordaba de las misas dominicales en Santa Fe. El bebé lloraba más fuerte, más. Ella lo apretaba contra su pecho, tratando de darle calor con su propio cuerpo tembloroso. Entonces lo escuchó. Pasos, lentos, deliberados, crujiendo sobre la nieve endurecida. Sara contuvo la respiración, sintiendo cómo el corazón le golpeaba el pecho con violencia. Cerró los ojos con fuerza, rogando que quien fuera pasara de largo. Pero los pasos se detuvieron. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier grito. Una mano grande y curtida apartó la lona carbonizada que cubría la carreta. La luz grisácea del atardecer reveló la figura de un hombre alto, envuelto en pieles de bisonte, con el rostro pintado con líneas rojas y negras. Su cabello, largo y trenzado con tiras de cuero, caía sobre sus hombros anchos. En su cinturón colgaban un cuchillo de obsidiana y un tomahawk manchado. Era un guerrero apache, no un comanche. Sara lo supo por las marcas tribales que había visto dibujadas en los carteles del fuerte militar de su padre. El hombre la miró fijamente. Sus ojos oscuros, profundos como pozos sin fondo, no mostraban sorpresa ni compasión. Solo una quietud inquietante, como si estuviera observando algo que no esperaba encontrar. Sara no pudo moverse. El miedo la había paralizado por completo, congelándola tanto como el viento helado que soplaba entre los pinos. El bebé, ajeno al peligro, siguió llorando con más intensidad, retorciéndose en sus brazos. El apache se quedó inmóvil. Sus ojos bajaron hacia el bebé, luego volvieron al rostro aterrorizado de Sara. Ella vio algo cruzar por su expresión, un destello fugaz que desapareció tan rápido como llegó. Dolor, reconocimiento, algo humano bajo la pintura de guerra. Con las manos temblorosas, Sara se obligó a hablar. Su voz salió quebrada, apenas audible sobre el viento. ¿Nos protegerá, Señor? Las palabras sonaron absurdas incluso para ella. ¿Qué esperaba? ¿Que un guerrero enemigo tuviera piedad de 2 niños colonos cuando su gente había sido masacrada por hombres como su padre durante generaciones? Pero no tenía nada más.
Solo esa pregunta desesperada, lanzada al vacío como un último rezo. El apache no respondió, no dijo una sola palabra, solo la miraba con esos ojos que parecían ver a través de ella, hacia algo lejano, hacia un pasado que Sara no podía comprender. Luego, lentamente, el guerrero alzó las manos. Sara contuvo un grito, esperando el golpe final, pero el hombre no sacó su cuchillo, no levantó su tomahawk. En cambio, miró sus propias palmas con una expresión extraña, como si las viera por primera vez, como si recordara algo que había olvidado. Sus manos eran grandes, curtidas por el sol y marcadas por cicatrices antiguas, manos que habían empuñado armas, manos que habían conocido la violencia. Pero en ese momento, bajo la luz mortecina del crepúsculo, parecían solo manos, humanas, cansadas. El apache bajó los brazos lentamente, se quitó el manto de pieles que cubría sus hombros y sin decir palabra lo extendió sobre Sara y el bebé. El calor residual del cuero fue como un abrazo inesperado y Sara sintió que algo dentro de ella se quebraba. Las lágrimas, que había reprimido durante horas, brotaron calientes y silenciosas por sus mejillas congeladas. «Gracias», susurró entre sollozos. El guerrero no respondió. Solo se agachó, recogió con cuidado al bebé de los brazos de Sara y lo sostuvo con una firmeza sorprendente. Tomás dejó de llorar casi de inmediato, como si reconociera en ese extraño una fuerza que lo protegería. Luego, el apache extendió una mano hacia Sara. Ella la miró, dudando, hasta que finalmente la tomó. Los dedos del guerrero eran ásperos, pero firmes. La ayudó a levantarse, sosteniéndola cuando sus piernas temblaron por el frío y el agotamiento. Y así, en medio de la devastación, bajo un cielo oscuro y sin estrellas, un guerrero apache guió a dos niños huérfanos hacia el norte, hacia su campamento, hacia un destino incierto. Sara no sabía qué le esperaba, pero por primera vez desde que comenzó la pesadilla, sintió que quizás, solo quizás, vivirían para ver el amanecer. Caminaron durante horas entre los pinos nevados. El guerrero apache avanzaba con paso firme y seguro, como si conociera cada piedra, cada raíz oculta bajo la nieve. Sara lo seguía en silencio, tambaleándose de vez en cuando por el cansancio, pero sin quejarse. El manto de pieles que él le había dado pesaba sobre sus hombros, pero era lo único que la mantenía viva. El bebé Tomás había dejado de llorar, acunado contra el pecho del guerrero en una posición que parecía extrañamente natural. Sara observaba con asombro cómo aquel hombre, cuyas manos conocían la guerra, sostenía a su hermano con una delicadeza que jamás había visto en su propio padre. El cielo comenzaba a aclararse apenas cuando llegaron a un claro escondido entre las montañas. Allí, protegido por rocas y árboles antiguos, se alzaba un campamento apache. No era grande, quizás una docena de tipis de piel curtida, dispuestos en semicírculo, pero tenía la apariencia de algo permanente, arraigado a la tierra como los robles centenarios que lo rodeaban. El humo de varias fogatas se elevaba lentamente hacia el cielo grisáceo. Sara pudo ver figuras moviéndose entre las tiendas, mujeres con rebozos de lana, ancianos sentados cerca del fuego, niños que corrían descalzos sobre la nieve endurecida. Todos se detuvieron al verlos llegar. El silencio que cayó sobre el campamento fue absoluto. Las mujeres dejaron de tejer, los niños dejaron de jugar, los ancianos alzaron la vista con expresiones severas, y todos clavaron sus miradas en Sara. Ella sintió el peso de esos ojos como flechas invisibles. Apretó el manto contra su cuerpo y bajó la cabeza tratando de hacerse pequeña, invisible, pero era imposible. Era una niña blanca, con el cabello rubio sucio de ceniza y los ojos color miel que brillaban contra su piel pálida. Era la enemiga en carne propia. El guerrero se detuvo en el centro del claro. Habló entonces por primera vez desde que la encontró,
su voz profunda y resonante como el retumbar de un tambor lejano. Hablaba en apache, una lengua que Sara no comprendía, pero cuya cadencia le resultaba extrañamente hermosa, llena de sonidos guturales y pausas deliberadas. Un anciano se levantó de su lugar junto a la fogata principal. Era menudo, pero irradiaba autoridad. Su rostro estaba surcado por arrugas profundas como valles, y su cabello blanco caía en 2 trenzas largas adornadas con cuentas de turquesa. Caminó hacia ellos con pasos lentos pero firmes, apoyándose en un bastón tallado. Miró a Sara con ojos que parecían atravesarla. Luego miró al bebé. Finalmente dirigió su atención al guerrero y habló con voz áspera pero cargada de peso. La conversación que siguió fue tensa. Sara no entendía las palabras, pero sí el tono. Algunos en el campamento protestaban, señalándola con gestos bruscos. Una mujer joven de ojos negros y brillantes gritó algo que sonó como acusación. El guerrero respondió con calma, sin alzar la voz, pero con una firmeza que no admitía réplica. Señaló al bebé que dormía en sus brazos, luego señaló a Sara, y finalmente colocó una mano sobre su propio pecho. El anciano observó durante largo rato, luego asintió apenas, un gesto casi imperceptible. Dio media vuelta y regresó a su lugar junto al fuego. La tensión se aflojó levemente, aunque las miradas hostiles no desaparecieron. El guerrero hizo una seña a Sara para que lo siguiera. La guió hacia un tipi apartado, en el extremo del campamento. Era más pequeño que los demás, y por el olor a hierbas secas y humo de copal, Sara supuso que pertenecía a alguien importante. Dentro, una mujer anciana de rostro arrugado como corteza de árbol estaba moliendo raíces en un mortero de piedra. Alzó la vista cuando entraron y sus ojos, sorprendentemente claros para alguien de su edad, se posaron primero en el bebé, luego en Sara. El guerrero habló brevemente. La anciana asintió sin expresión y señaló una pila de pieles junto al fuego central del tipi. Sara comprendió la orden silenciosa y se sentó con cuidado, sintiendo cómo el calor de las brasas comenzaba a penetrar sus huesos helados. El guerrero depositó a Tomás en los brazos de la anciana con una suavidad que contrastaba con su apariencia intimidante. La mujer examinó al bebé con manos expertas, palpando su abdomen, revisando sus ojos, escuchando su respiración. Luego murmuró algo y preparó una infusión con hierbas que Sara no reconocía. Con gestos pacientes, la anciana le mostró cómo dar de beber al bebé. El líquido tenía un olor penetrante, pero Tomás lo aceptó con avidez. En pocos minutos dejó de retorcerse y se quedó dormido con una expresión tranquila que Sara no había visto en días. «Gracias», susurró Sara, aunque sabía que la anciana no entendería. Pero la mujer la miró fijamente y asintió. No con calidez, pero tampoco con hostilidad, solo con el reconocimiento silencioso de una madre hacia otra. El guerrero salió del tipi sin decir palabra. Sara se quedó allí, sentada junto al fuego con su hermano dormido en sus brazos, rodeada de extraños en un mundo que no comprendía. Por primera vez desde que comenzó la pesadilla, sintió algo parecido a la seguridad, pero también sintió el peso de la duda. ¿Qué querían de ella? ¿Por qué la habían salvado? Y sobre todo, ¿cuánto duraría esa protección? Afuera, la noche caía de nuevo sobre el campamento. Los perros aullaban a lo lejos. El viento seguía soplando entre los pinos, y en algún lugar de las montañas, los lobos comenzaban su canto nocturno. Sara cerró los ojos, apretó a Tomás contra su pecho y rezó por primera vez en mucho tiempo. No por salvación, ya no creía en eso. Rezó solo por sobrevivir una noche más. Y en la oscuridad del tipi, con el olor a hierbas medicinales flotando en el aire, una niña huérfana comenzó a comprender que la vida que había conocido
había terminado para siempre. Los primeros días transcurrieron en un silencio casi absoluto. Sara despertaba cada mañana en el tipi de la anciana curandera, quien le había indicado por gestos que se llamaba Itzela. No había palabras entre ellas, solo miradas y movimientos lentos que poco a poco Sara comenzaba a descifrar. Cada amanecer, Itzela preparaba una infusión para Tomás. Sara observaba con atención cómo la anciana seleccionaba las hierbas, cómo medía las proporciones con precisión intuitiva, cómo calentaba el agua hasta el punto exacto. La curandera notaba su interés y sin sonreír ni demostrar aprobación, le permitía acercarse más cada día. El bebé mejoraba. Sus mejillas recuperaban color. Su llanto se volvía más fuerte, más saludable. Sara lo amamantaba cuando podía, aunque su propia leche era escasa por la desnutrición. Y cuando no era suficiente, Itzela preparaba papillas de maíz molido con leche de cabra que una de las mujeres del campamento proporcionaba a regañadientes. El guerrero que las había salvado aparecía cada tarde. Sara había descubierto su nombre al escuchar a otros llamarlo Nahuel, un nombre que sonaba como el rumor del viento entre las piedras. Él no hablaba con ella, pero traía cosas: leña recién cortada, pieles limpias para el bebé, trozos de carne seca que dejaba junto al fuego sin esperar agradecimiento. Sara intentaba decir su nombre. Nahuel, pronunciaba torpemente, y él se detenía. La miraba con esos ojos oscuros e insondables y luego seguía con sus tareas sin responder. Pero ella notaba un destello, apenas perceptible, de algo en su mirada. Reconocimiento quizás, o simplemente sorpresa de que ella intentara comunicarse. Una mañana, cuando Sara salió del tipi con Tomás envuelto en mantas, se encontró con un grupo de niños apache que jugaban cerca. Se detuvieron al verla, sus rostros sucios de tierra pero llenos de curiosidad. Uno de ellos, un niño de unos 8 años, con el cabello cortado en flecos sobre la frente, se acercó con cautela. Señaló al bebé y dijo algo en apache. Sara no entendió, pero el tono era suave, casi gentil. Ella sonrió tímidamente y bajó las mantas para que viera mejor a Tomás. El niño se acercó más, extendió un dedo pequeño y tocó la manita del bebé. Tomás se aferró a ese dedo instintivamente, y el niño soltó una risita que sonó como campanillas. Los otros niños se animaron y se acercaron también. Pronto Sara estaba rodeada de pequeños rostros curiosos que observaban al bebé con fascinación. Una niña con trenzas adornadas con cuentas de colores le ofreció una muñeca de trapo. Sara la aceptó con una reverencia y la niña sonrió ampliamente. Pero la paz duró poco. Una mujer joven, la misma que había protestado el día de su llegada, apareció y gritó algo áspero. Los niños se dispersaron como pájaros asustados. La mujer se plantó frente a Sara con los brazos cruzados y la mandíbula apretada. Sara retrocedió instintivamente, apretando a Tomás contra su pecho. La mujer dio un paso adelante. Sus ojos brillaban con un odio que Sara no comprendía, pero que la helaba hasta los huesos. «No», susurró Sara en español, aunque sabía que no serviría de nada. «Por favor». La mujer alzó la mano, pero antes de que pudiera hacer nada, Nahuel apareció entre ellas como una sombra repentina. No tocó a la mujer, no alzó la voz. Solo se colocó frente a Sara, bloqueando el camino con su cuerpo imponente, y habló en voz baja pero con una autoridad que hizo que la mujer retrocediera. Ella le respondió con palabras furiosas, señalando a Sara con gestos acusadores. Nahuel no se movió. Simplemente la miró fijamente hasta que ella, con un bufido de frustración, se dio media vuelta y se alejó entre las tiendas. Nahuel giró el rostro hacia Sara. Por primera vez, ella vio algo más que indiferencia en sus ojos. Había preocupación y quizás, solo quizás, algo de culpa. «Gracias», susurró Sara.
Él no respondió, pero asintió levemente antes de alejarse. Esa tarde, mientras Itzela le enseñaba a preparar cataplasmas con raíces machacadas, Sara comprendió algo fundamental. No estaba sola en ese lugar extraño. Nahuel la había reclamado como protegida, y aunque eso le ganara enemigos, él no retrocedería, pero también comprendió que esa protección tenía un precio. Los demás la miraban con desconfianza no solo por ser blanca, sino porque un guerrero respetado había decidido defenderla, y eso generaba preguntas que Sara no sabía responder. Esa noche, mientras el viento soplaba con fuerza contra las paredes del tipi y Tomás dormía profundamente junto al fuego, Sara se atrevió a preguntarle a Itzela algo que la carcomía por dentro. Señaló hacia donde sabía que estaba el tipi de Nahuel y luego se señaló a sí misma haciendo un gesto interrogativo. Itzela la observó largamente con esos ojos claros que parecían leer el alma. Luego, con movimientos lentos, tomó 2 piedras del suelo. Colocó una a cada lado del fuego. Señaló una, pequeña, blanca, suave, y luego señaló a Sara. Señaló la otra, oscura, áspera, pesada, y señaló hacia donde estaba Nahuel. Sara frunció el ceño, sin comprender. Entonces Itzela hizo algo inesperado. Tomó ambas piedras y las colocó juntas, lado a lado. Luego las cubrió con sus manos arrugadas y las sostuvo así durante un largo momento, como si las calentara. Cuando las separó de nuevo, las piedras seguían siendo diferentes, pero había en el gesto algo profundo, algo que Sara sintió más que comprendió. No eran iguales, nunca lo serían, pero podían estar juntas. Itzela le devolvió las piedras y volvió a su trabajo sin decir nada más. Pero Sara se quedó mirando esas 2 piedras durante horas, mientras el fuego crepitaba y las sombras danzaban en las paredes de piel curtida. Y por primera vez, desde que su mundo se derrumbó, Sara sintió algo que no era miedo ni dolor, era esperanza. Pasaron 2 semanas antes de que Sara pronunciara su primera palabra en apache. Fue una mañana fría cuando Itzela le entregó un cuenco de maíz molido, y Sara, en lugar de asentir en silencio como siempre, murmuró, «Ajejeje». «Gracias». La anciana se detuvo. Sus manos arrugadas quedaron suspendidas en el aire por un instante. Luego, sin mirar a Sara directamente, asintió apenas y continuó con su trabajo. Pero algo en su postura se había suavizado, como si una puerta antes cerrada se hubiera entreabierto apenas. Sara había estado observando, escuchando. Los niños que jugaban cerca del tipi, las mujeres que hablaban junto al río, los hombres que regresaban de cazar. Repetía las palabras en su mente una y otra vez hasta que se sentía segura de pronunciarlas sin equivocarse demasiado. Esa tarde, cuando Nahuel llegó con leña como siempre, Sara se atrevió a más. Lo miró directamente y dijo, «Ajejeje, Nahuel». Él se detuvo en seco. Por primera vez, algo parecido a una expresión cruzó su rostro. No era una sonrisa. Sara dudaba que ese hombre supiera sonreír, pero sus ojos se suavizaron apenas. Dejó la leña junto al fuego, se giró hacia ella y con una voz profunda que Sara aún no se acostumbraba a escuchar, respondió en un español quebrado pero claro. «Bien, tú aprenderás». Sara parpadeó, sorprendida. No sabía que él hablaba español. Nahuel debió notar su asombro, porque añadió con ese tono neutro que lo caracterizaba, «Poco. Yo aprender de misioneros. Hace tiempo. Yo también quiero aprender», dijo Sara rápidamente, señalándose a sí misma y luego a su alrededor. «Apache. Quiero hablar». Nahuel la observó durante un largo momento. Sara no supo qué vio en ella, pero finalmente asintió. Señaló el fuego y dijo, «Co». Sara repitió. Señaló el agua. «Tú». Ella repitió. Señaló el cielo. «Ya ate». Así comenzaron las lecciones.
Cada tarde, mientras Tomás dormía y la luz del día se desvanecía, Nahuel se sentaba frente a ella y le enseñaba palabras. No era un maestro paciente. A menudo fruncía el ceño cuando Sara pronunciaba mal, pero tampoco era cruel. Simplemente esperaba a que ella lo hiciera bien. Una tarde, mientras Nahuel señalaba diferentes objetos, Sara reunió el valor para preguntarle algo que la carcomía desde su llegada. «¿Por qué?», susurró. «¿Por qué me salvaste?». Nahuel dejó de señalar. Su rostro se endureció y por un momento Sara creyó que no respondería. Pero entonces él bajó la mirada hacia sus propias manos, abriéndolas lentamente frente al fuego. «Yo, tener hija», dijo finalmente con voz ronca. «Ella, edad como tú, cabello negro, ojos negros, pero sonrisa igual». Sara sintió que el aire se le atascaba en la garganta. «¿Dónde está ella?». Nahuel cerró los puños lentamente. «Soldados mexicanos, quemar poblado, matar a mi esposa, llevar a mi hija, nunca más ver». El silencio que cayó entre ellos fue denso, pesado como piedra. Sara comprendió entonces, comprendió por qué la había salvado, por qué la protegía. No era por bondad ni por compasión abstracta, era porque al mirarla veía a su propia hija perdida. «Lo siento», murmuró Sara con los ojos húmedos. «Lo siento mucho». Nahuel la miró fijamente. Luego, con un gesto que Sara no esperaba, extendió una mano y tocó levemente su cabello, del mismo modo en que un padre tocaría a su hija. «Tú vivir», dijo simplemente. «Eso importante». Desde ese día algo cambió entre ellos. Ya no era solo protector y protegida. Había un entendimiento silencioso, un dolor compartido que los unía más allá de las palabras. Pero no todos en el campamento compartían esa visión. La mujer que había intentado atacar a Sara, su nombre era Citlali, seguía mirándola con odio apenas contenido. Sara descubrió por los susurros que escuchaba que Citlali había perdido a su esposo y su hijo en un ataque de colonos 2 inviernos atrás. Para ella, Sara representaba todo lo que había destruido su vida. Una tarde, cuando Sara fue al río a lavar los pañales de Tomás, Citlali apareció junto a otras 2 mujeres. Se colocaron en semicírculo, bloqueándole el paso de regreso al campamento. Citlali habló en apache, con voz llena de veneno. Sara no entendió todas las palabras, pero sí el tono. «No entiendo», dijo Sara con voz temblorosa retrocediendo. «Por favor, yo no hice nada». Citlali dio un paso adelante. Las otras mujeres la siguieron. Fue entonces cuando Itzela apareció entre los árboles. La anciana no alzó la voz, no hizo gestos dramáticos. Simplemente se plantó frente a Citlali y habló con una autoridad que helaba la sangre. Las palabras fueron pocas, pero contundentes. Citlali apretó los puños, pero retrocedió. Las otras mujeres la siguieron, lanzándole a Sara miradas que prometían que aquello no había terminado. Itzela se volvió hacia Sara y le hizo un gesto para que la siguiera. Mientras caminaban de regreso al campamento, la anciana habló por primera vez en un español rudimentario que Sara no sabía que dominaba. «Ellas perder mucho, tú también perder mucho, dolor igual, pero odio no sanar, solo hacer más dolor». Sara asintió, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «¿Cómo hago para que me acepten?». Itzela se detuvo y la miró con esos ojos claros que parecían ver más allá de la superficie. «No hacer nada, solo vivir, solo ser tú, tiempo mostrar verdad». Esa noche, mientras Sara acunaba a Tomás y escuchaba los cantos lejanos del campamento, comprendió que su batalla no era contra Citlali ni contra las otras mujeres. Era contra el tiempo, contra la historia, contra todo el dolor acumulado por generaciones. Y no sabía si algún día sería suficiente. El invierno se aferraba a las montañas con garras de hielo, pero dentro del campamento la vida continuaba con su ritmo ancestral.
Sara había aprendido a moverse entre las rutinas diarias sin llamar demasiado la atención. Cada mañana ayudaba a Itzela a recolectar leña, a moler maíz, a preparar las infusiones que mantenían sanos a los niños del campamento. Tomás crecía fuerte, ya tenía casi 3 meses, y sus ojos, que al nacer eran del azul turbio de todos los bebés, comenzaban a definirse en un tono ámbar claro, casi dorado. Los niños del campamento lo adoraban. A menudo, Sara encontraba a 2 o 3 de ellos asomándose al tipi solo para ver si el bebé estaba despierto, riendo cuando Tomás agitaba sus manitas regordetas. Fue durante una de esas mañanas cuando Sara descubrió que podía ser útil de una manera inesperada. Una niña pequeña, de unos 4 años llamada Yatzil, llegó llorando al campamento con un corte profundo en la pierna. Se había caído sobre una roca filosa mientras jugaba cerca del arroyo. Su madre la traía en brazos, gritando por ayuda. Itzela estaba en el bosque recolectando raíces. No había nadie más con conocimientos de curación. Sara actuó sin pensar. En Santa Fe, su madre le había enseñado a coser, no solo ropa, sino también heridas cuando era necesario. Los accidentes eran comunes en la frontera y las mujeres debían saber atender emergencias. «Déjame ver», dijo Sara, acercándose con las manos extendidas. La madre de Yatzil retrocedió instintivamente, abrazando a su hija con desconfianza. Pero la niña sangraba mucho, empapando la tela de su vestido. Nahuel, que había escuchado el alboroto, apareció y habló brevemente con la mujer. Ella dudó, mirando a Sara con ojos llenos de temor, pero finalmente asintió. Sara trabajó rápido. Pidió agua limpia, trapos hervidos, aguja e hilo. Mientras las mujeres traían lo que necesitaba, ella limpió la herida con manos firmes pero gentiles. Yatzil lloraba, pero Sara le hablaba en su apache rudimentario, mezclado con español, cantándole una canción de cuna que su madre solía cantarle. La costura fue meticulosa, cada puntada precisa, cada nudo firme. Cuando terminó, vendó la pierna con tiras de tela limpia empapadas en una pasta de hierbas que había visto a Itzela preparar docenas de veces. «Ya está», susurró Sara, acariciando el cabello de la niña. «Vas a estar bien». La madre tomó a Yatzil en brazos, observando el trabajo de Sara con una mezcla de sorpresa y algo que podría haber sido respeto. No dijo nada, pero antes de irse, inclinó la cabeza apenas hacia Sara. Era poco, pero era algo. Esa tarde, cuando Itzela regresó, examinó la herida de Yatzil y gruñó con aprobación. Miró a Sara con una expresión que no revelaba nada, pero esa noche, cuando preparaban la cena, le enseñó una técnica nueva para hacer cataplasmas antiinflamatorias. Las semanas que siguieron trajeron cambios sutiles. Las mujeres ya no desviaban la mirada cuando Sara pasaba. Algunas incluso le hacían pequeños gestos de saludo. Los niños la buscaban no solo por Tomás, sino porque Sara había comenzado a contarles historias, mezclando su español con el apache que iba dominando, historias de lugares lejanos que ellos nunca verían, pero que les fascinaban. Pero no todo era aceptación. Citlali seguía siendo una sombra amenazante, y había otros, principalmente hombres mayores, que miraban a Sara como una intrusión peligrosa. Una noche, durante una reunión del Consejo Tribal en la fogata central, uno de los guerreros más ancianos, un hombre llamado Tekeni, se levantó y habló con voz ronca pero poderosa. Sara no entendió todas las palabras, pero sí la esencia. Estaba exigiendo que Sara fuera expulsada del campamento. Nahuel se levantó para responder. Su voz era más baja que la de Tekeni, pero cargada con una autoridad que hacía que los demás escucharan. Habló de cómo Sara había sanado a Yatzil, de cómo ayudaba a Itzela, de cómo no había causado problemas. Tekeni escupió al suelo. «Ella es blanca,
Su gente mata a nuestros hijos. ¿Cuánto tiempo antes de que traiga soldados aquí? El silencio que siguió fue tenso. Sara, escondida tras las sombras del tipi de Itzela, sentía el corazón latirle con fuerza. Sabía que su destino se decidía en ese círculo de fuego. Entonces, para sorpresa de todos, Itzela se levantó. Era raro que la anciana hablara en el consejo. Cuando lo hacía, todos escuchaban. Habló despacio, con voz firme a pesar de su edad. Sara captó algunas palabras. Niña, sola, inocente, nosotros también perder. Luego, Itzela hizo algo inesperado. Caminó hacia donde Sara se escondía y la tomó de la mano, guiándola hacia el círculo de luz. Sara quiso resistirse, pero la anciana la sostuvo con fuerza. Frente a todo el consejo, frente a Tekeni y los demás guerreros, frente a Citlali, que la miraba con odio apenas contenido, Itzela habló directamente a Sara en español para que todos supieran que sus palabras eran para ella. Tú elegir, quedarte y ser de nosotros, o irte y buscar tu gente. Sara miró a Nahuel. Él no dijo nada, pero había algo en sus ojos. Una pregunta silenciosa. Sara miró a Tomás, dormido en los brazos de una de las mujeres jóvenes que lo había estado cuidando. Miró a los niños que la habían aceptado. Miró a Itzela, quien le había dado refugio cuando no tenía nada. Y finalmente, con voz temblorosa pero clara, respondió en apache: «Yo quedarme, mi hogar ahora». No hubo aplausos, no hubo celebración, solo asentimientos lentos, algunos de aceptación, otros de resignación. Pero cuando Sara volvió al tipi esa noche, supo que había cruzado una línea invisible. Ya no era solo una refugiada, era parte de la tribu. La primavera llegó tímidamente a las montañas de Chihuahua, derritiendo la nieve en arroyos cantarines que bajaban por las laderas. Con el deshielo vinieron los comerciantes, hombres mestizos que traían sal, herramientas de metal y noticias del mundo exterior a cambio de pieles y artesanías. Sara estaba junto al río lavando ropa cuando escuchó el alboroto. Voces masculinas en español, risas roncas, el relincho de mulas cargadas. Su corazón se aceleró. Hacía meses que no oía su idioma natal hablado por otros que no fueran ella misma. Corrió hacia el campamento con Tomás en brazos. Desde la distancia vio a 3 hombres barbudos, vestidos con ropas de cuero gastado y sombreros de ala ancha. Uno de ellos, el más bajo y robusto, negociaba con el anciano del consejo mientras sus compañeros observaban el campamento con ojos calculadores. Entonces uno de ellos la vio. «¡Mira!», gritó en español señalándola. «¡Una güera! ¿Qué hace una blanca aquí?». Los 3 hombres se giraron hacia ella. Sara se congeló, sintiendo todas las miradas del campamento clavarse en su espalda. Nahuel apareció como una sombra, colocándose entre Sara y los comerciantes. El hombre bajo, quien parecía ser el líder, sonrió mostrando dientes amarillentos. «¿Es tu prisionera, amigo? Si la estás vendiendo, pago buen precio. Hay ranchos cerca de Chihuahua que pagan oro por sirvientas blancas». Nahuel no respondió. Su rostro era una máscara de piedra, pero Sara vio cómo su mano se deslizaba lentamente hacia el cuchillo en su cinturón. «No, prisionera», dijo finalmente en español. «Ella, familia». El comerciante arqueó una ceja divertido. «Familia. Un apache con familia blanca, eso sí que es nuevo». Uno de sus compañeros, un hombre alto de barba negra, dio un paso adelante examinando a Sara con descaro. «Y el bebé se ve muy blanquito para ser medio apache». Sara apretó a Tomás contra su pecho, sintiendo cómo la rabia reemplazaba al miedo. Abrió la boca para responder, pero Itzela la tomó del brazo y la jaló hacia atrás con firmeza. «No hablar», le susurró la anciana en español. «Ellos buscar problema». Nahuel habló entonces con el anciano del consejo en apache. La conversación fue breve pero tensa. Finalmente, el anciano asintió y se volvió hacia los comerciantes.
Ustedes hacer negocio rápido, luego irse, no querer problemas aquí. Los comerciantes intercambiaron miradas pero asintieron. El negocio se completó en menos de una hora. Pieles de venado por sal, agujas de metal y un rollo de tela gruesa. Pero durante todo ese tiempo, Sara sintió los ojos de esos hombres siguiéndola cada vez que se movía. Cuando finalmente se marcharon, Sara soltó el aliento que no sabía que había estado conteniendo. Nahuel se acercó a ella, su expresión aún tensa. «Esos hombres peligrosos», dijo en voz baja. «Ellos volver, tal vez traer más hombres, buscar mujeres para vender». «¿Quieres que me vaya?», preguntó Sara con voz temblorosa. Nahuel la miró fijamente, sorprendido por la pregunta. «No, yo quiero que tú te quedes a salvo». Esa noche, el consejo se reunió de nuevo. Sara no fue invitada, pero escuchó desde el tipi mientras las voces se elevaban en debate. Algunos querían enviar exploradores para asegurarse de que los comerciantes realmente se habían ido. Otros sugerían trasladar el campamento, y algunos, Sara reconoció la voz de Tekeni, insistían en que todo era culpa de ella. A la mañana siguiente, Nahuel la despertó antes del alba. «Ven», dijo simplemente. Sara envolvió a Tomás en mantas y lo siguió hacia el bosque. Caminaron durante casi una hora hasta llegar a una cueva escondida entre las rocas. Dentro había provisiones, mantas, agua, comida seca. «Si hombres malos volver», explicó Nahuel. «Tú correr aquí, esconder hasta yo venir por ti». «¿Por qué haces todo esto?», preguntó Sara, sintiendo un nudo en la garganta. Nahuel se quedó en silencio durante largo rato. Luego, con voz áspera respondió: «Mi hija. Cuando soldados llevarla yo no poder hacer nada, yo no estar ahí. Ahora yo estar aquí, para ti, para él», señaló a Tomás. «Yo no fallar otra vez». Sara sintió las lágrimas rodar por sus mejillas. Sin pensar, tomó la mano de Nahuel. Él se tensó, pero no la retiró. «Tu hija, sé que la amabas mucho», susurró Sara. «Ella estaría orgullosa de ti». Nahuel cerró los ojos. Por un momento, Sara vio el dolor desnudo en su rostro, la herida que nunca había sanado. Luego, lentamente apretó su mano en respuesta. No dijeron nada más. No hacía falta. Cuando regresaron al campamento, Citlali los vio llegar juntos. Su rostro se retorció en una mueca de desprecio, pero esta vez no dijo nada. Solo se dio media vuelta y desapareció entre las tiendas. Esa tarde, mientras Sara enseñaba a los niños a trenzar cuerdas de fibra, Itzela se sentó a su lado. «Él te ver como hija», dijo la anciana sin rodeos, «pero otros ver diferente. Cuidado, niña, corazón de hombre es cosa complicada». Sara no respondió, pero sus mejillas se sonrojaron. No había pensado en Nahuel de esa manera. ¿O sí? Esa noche, bajo un cielo lleno de estrellas, Sara se permitió admitir la verdad que había estado evitando. Se estaba enamorando del guerrero silencioso que la había salvado. Y eso, en ese mundo dividido por odio y venganza, era lo más peligroso de todo. Los días se volvieron más cálidos y con ellos llegó la temporada de recolección. Las mujeres del campamento se preparaban para la cosecha de tunas y raíces silvestres, un trabajo que requería adentrarse en el territorio más allá de las montañas protectoras. Itzela le indicó a Sara que iría con ellas. «Es importante», dijo la anciana. «Mujer que no trabajar, no comer». Sara entendió. No era solo sobre la comida, era sobre demostrar que pertenecía, que podía contribuir como cualquier otra mujer de la tribu. La mañana de la partida, Sara dejó a Tomás al cuidado de Itzela. El bebé ya tenía 5 meses y comenzaba a reír cuando jugaban con él. Era difícil separarse, pero Sara sabía que no había opción. El grupo de mujeres que partió era de 8. Citlali lideraba, seguida por otras 5 mujeres de diferentes edades: Sara,
y una joven llamada Nayeli, que había comenzado a mostrarle cierta amistad tímida. Caminaron durante horas bajo el sol implacable. Sara intentó mantener el ritmo, pero no estaba acostumbrada a la resistencia que estas mujeres mostraban. Sus pies, aún suaves comparados con los de ellas, comenzaron a ampollarse, pero no se quejó. No podía darse ese lujo. Llegaron a un valle árido cubierto de nopales gigantes. Las mujeres se dispersaron, cada una con cestas tejidas, usando palos largos para alcanzar las frutas espinosas. Sara observó con atención cómo lo hacían antes de intentarlo ella misma. Durante la primera hora, todo fue bien. Sara llenó media cesta con tunas, orgullosa de su progreso. Pero entonces escuchó un grito. Una de las mujeres mayores había pisado mal y había caído por un barranco poco profundo. No era una caída mortal, pero se había torcido el tobillo gravemente y no podía caminar. Citlali bajó rápidamente, seguida por las demás. Sara también corrió, llegando al fondo del barranco justo cuando Citlali examinaba la lesión. «Está roto», dijo Citlali con voz tensa, mirando el tobillo hinchado que ya comenzaba a ponerse morado. Sara se arrodilló junto a la mujer herida. «Déjame ver». Citlali la empujó bruscamente. «Tú no tocar, ya hiciste suficiente». «Yo no hice nada», protestó Sara. «Ella se cayó sola». «Tú traer mala suerte», escupió Citlali. «Desde que llegaste, solo hay problemas». Las otras mujeres intercambiaron miradas incómodas. Nayeli dio un paso adelante. «Citlali, ella sabe curar. Déjala ayudar». «No». La furia en los ojos de Citlali era como fuego. «Yo no permitir que Blanca toque a mi tía». Sara se puso de pie, sintiendo su propia rabia crecer. «¿Y qué vas a hacer entonces? ¿Dejarla sufrir solo porque me odias?» Citlali se levantó también, enfrentándola. «Yo odiar lo que tú representas. Soldados blancos mataron a mi familia. ¿Y ahora se supone que debo aceptarte como hermana? Yo perdí a mi familia también», gritó Sara, sintiendo todas las emociones contenidas explotar. «Mi padre murió, mi madre murió. Quedé sola con un bebé en medio de la nieve. No pedí estar aquí». «Pero estás aquí», respondió Citlali con voz venenosa. «Y Nahuel te mira como miró a su esposa muerta. Él olvidar su deber por ti». Las palabras cayeron como piedras. Las otras mujeres guardaron silencio incómodo. Sara sintió las lágrimas arder en sus ojos, pero las contuvo. «Nahuel me salvó porque soy una niña, porque vio en mí a su hija. Eso es todo». «¿Eso crees?», Citlali sonrió con amargura. «Tú eres ciega. Él te querer como hombre quiere a mujer, y eso es traición». Antes de que Sara pudiera responder, un grito resonó desde arriba del barranco. «¡Jinetes! ¡Vienen jinetes!». Las mujeres corrieron hacia la salida del barranco. Sara ayudó a la mujer herida a levantarse, sosteniéndola mientras cojeaba. Cuando llegaron arriba, vieron el polvo en el horizonte. Un grupo de hombres a caballo se acercaba rápidamente. «Los comerciantes», susurró Nayeli con terror. Volvieron. Citlali tomó el control de inmediato. «Correr, todas correr hacia las rocas, esconderse». Las mujeres se dispersaron, pero la mujer herida no podía correr. Sara la sostenía, intentando ayudarla, pero era demasiado lenta. Los jinetes se acercaban, 5 hombres armados, gritando en español. «¡Ahí! ¡Mujeres!». Sara miró desesperadamente a su alrededor. Había una grieta entre las rocas, apenas lo suficientemente grande para 2 personas. Empujó a la mujer herida dentro y se metió tras ella, cubriéndolas a ambas con sus cuerpos mientras contenía la respiración. Los cascos de los caballos retumbaban cerca. Voces masculinas gritaban buscando. «Sé que están aquí, vi el humo de su campamento». Sara cerró los ojos, rezando en silencio. La mujer junto a ella temblaba de dolor y miedo. Sara le tomó la mano y la apretó.
un gesto silencioso de consuelo. Pasaron minutos que parecieron horas. Finalmente, los sonidos se alejaron. Los hombres habían seguido hacia otra dirección. Sara esperó hasta que solo quedó silencio antes de salir. Las otras mujeres emergieron lentamente de sus escondites. Todas estaban a salvo. Citlali se acercó a Sara. Por primera vez, no había odio en sus ojos, solo cansancio. «Salvaste a mi tía», dijo simplemente. Sara asintió, sin saber qué decir. «Pero eso no cambia nada», añadió Citlali, aunque su voz había perdido el filo. «Tú seguir siendo problema». El regreso al campamento fue silencioso. Cuando llegaron, Nahuel salió corriendo al ver a Sara, examinándola rápidamente con la mirada. «¿Estás bien?» «Sí», susurró Sara. «Estoy bien». Él la sostuvo por los hombros, su mirada intensa. «Comerciantes volver, esto no terminar», Sara lo sabía. Y también sabía que Citlali tenía razón. Ella era un problema. Y no importaba cuánto lo intentara, siempre lo sería. 3 noches después del encuentro con los comerciantes, Sara despertó sobresaltada por el olor a humo. No era el humo ordinario de las fogatas del campamento. Era denso, acre, cargado de peligro. Se levantó rápidamente, tomó a Tomás que dormía en su pequeño catre y salió del tipi. El cielo nocturno brillaba con un resplandor naranja. Las tiendas del extremo sur del campamento estaban en llamas. El caos estalló en segundos. Gritos de mujeres, llanto de niños, órdenes de los guerreros. Sara corrió hacia donde Itzela organizaba a las mujeres y niños, empujándolos hacia el bosque. «¡Los comerciantes!», gritó alguien. «¡Traen más hombres!». Disparos resonaron en la noche. Sara vio caer a uno de los jóvenes guerreros, su cuerpo desplomándose sobre la tierra. El pánico se apoderó de ella, pero las palabras de Nahuel retumbaron en su mente. «Si hombres malos volver, tú correr aquí». La cueva. Tenía que llegar a la cueva. Corrió hacia el bosque con Tomás apretado contra su pecho. Detrás de ella escuchaba los gritos, los disparos, el crujido de las tiendas consumidas por las llamas. Sus pies descalzos pisaban piedras y ramas, pero no se detuvo. Entonces escuchó otra voz, una voz de hombre, en español. «¡Ahí está, la güera!». Se volvió. 3 hombres corrían tras ella. Reconoció al líder de los comerciantes, el hombre bajo de dientes amarillentos. Llevaba una antorcha en una mano y un revólver en la otra. Sara corrió más rápido, pero ellos eran más veloces. La distancia se acortaba. Podía oír sus respiraciones jadeantes, sus risas crueles. Entonces una figura emergió de las sombras. Nahuel. Se interpuso entre Sara y los comerciantes con su lanza en alto. Los hombres se detuvieron en seco. «¡Apártate, indio!», gruñó el líder. «Esa mujer vale oro. Tú no tienes derecho sobre ella». «Ella es mía», respondió Nahuel en español, su voz como trueno contenido. «Nadie tocar». «¿Tuya?», el hombre rió. «¿Tu mujer? Eso sí que es bueno, un salvaje enamorado de una blanca». Nahuel no respondió, simplemente ajustó su agarre en la lanza. El comerciante levantó su revólver. «Última oportunidad, indio. Apártate o te mato». El disparo resonó como un cañón en la noche. Sara gritó, pero Nahuel fue más rápido. Se lanzó hacia un lado, rodó y lanzó su cuchillo en un solo movimiento fluido. El arma se clavó en el hombro del líder, haciéndole soltar el revólver con un alarido. Los otros 2 hombres se abalanzaron sobre Nahuel. Sara vio cómo luchaba, sus movimientos precisos y letales, pero eran 3 contra 1, y uno de ellos logró golpearlo en la cabeza con la culata de un rifle. Nahuel cayó. «¡No!». Sara corrió hacia él sin pensar, olvidándose de su propia seguridad. El líder, con el cuchillo aún clavado en su hombro, la agarró del brazo con su mano buena. «Te tengo, perra». Sara luchó, pateó, mordió,
Tomás lloraba desesperadamente en sus brazos. El hombre la golpeó en la cara, haciéndola caer. El bebé rodó sobre la tierra. Fue entonces cuando Sara vio el revólver. Estaba a apenas 1 metro de ella, donde el comerciante lo había dejado caer. Sus dedos se estiraron hacia él. «Ni lo intentes», advirtió el hombre, sacando su propio cuchillo. Pero Sara ya lo tenía. Levantó el arma con manos temblorosas, apuntando directamente al pecho del comerciante. «Suéltame». El hombre se rió. «No tienes agallas, niña. Eres una señorita blanca. No sabes disparar». Sara amartilló el arma. El sonido resonó claramente en la noche. «Mi padre me enseñó», dijo con voz fría, «y él murió defendiéndome. No permitiré que su muerte sea en vano». La sonrisa del hombre desapareció. Dio un paso atrás. Está bien, cálmate». Pero Sara vio cómo sus ojos se movían hacia sus compañeros. Estaban rodeándola. Nahuel gimió intentando levantarse. Sangre corría por su sien. Sara tenía que decidir. Podía disparar al líder, pero entonces los otros dos la atraparían. Podía correr, pero no llegaría lejos con Tomás. Podía rendirse y quizás le perdonaran la vida, o podía hacer lo impensable. «Llévame», dijo de repente. «Déjalos en paz. Yo iré contigo sin pelear. Solo déjalos en paz». El comerciante entrecerró los ojos. «¿Por qué haría eso?» «Porque valgo más viva que muerta», respondió Sara con una calma que no sentía. «Puedes venderme en Chihuahua. Soy joven, sé leer, sé coser, sé curar. Valgo mucho más que una esclava ordinaria». El hombre consideró sus palabras. Miró a Nahuel, quien ahora estaba de rodillas, mirándola con horror. «Sara, no», susurró Nahuel con voz ronca. «No hacer esto». Ella lo miró a los ojos. En esa mirada puso todo lo que no podía decir con palabras, todo lo que había sentido en estos meses, la gratitud, el respeto y sí, el amor que había crecido silenciosamente en su corazón. «Cuida a Tomás», dijo simplemente. «Prométeme que cuidarás a mi hermano. Sara, prométemelo». Nahuel cerró los ojos. Cuando los abrió, había lágrimas corriendo por sus mejillas. «Yo prometo». Sara bajó el arma lentamente. La dejó caer al suelo. El comerciante sonrió triunfante. Hizo una seña a sus hombres, quienes la agarraron de los brazos. «Buena decisión, niña». Mientras la arrastraban hacia donde tenían sus caballos, Sara miró hacia atrás una última vez. Vio a Nahuel tomando a Tomás en sus brazos, el bebé llorando desconsoladamente. Vio las llamas que aún consumían el campamento. Vio su vida entera desmoronándose. Pero al menos ellos estarían a salvo. Y eso, decidió, era suficiente. Los comerciantes arrastraron a Sara durante horas por terreno accidentado. Tenía las manos atadas con cuerdas ásperas que le cortaban la piel. Su rostro ardía donde el líder la había golpeado. Pero el dolor físico no era nada comparado con la agonía de imaginar a Tomás llorando por ella. Acamparon al amanecer en un claro rocoso. El líder, con el hombro vendado torpemente, bebía aguardiente para aliviar el dolor. Los otros 2 hombres comían carne seca y discutían sobre cuánto dinero obtendrían por Sara en Chihuahua. «Una blanca joven y bonita. Fácil, 1000 pesos», decía uno. «Si llegamos vivos», respondió el otro. «Esos apaches van a seguirnos». «Son salvajes cobardes», escupió el líder. «No se atreverán a atacar en terreno abierto». Sara no dijo nada. Estaba sentada con la espalda contra una roca, aparentando resignación. Pero sus ojos observaban todo. Las armas apiladas junto al fuego, las cuerdas que ataban sus muñecas, la posición de cada hombre. El sol subía lentamente cuando uno de los comerciantes se levantó a orinar. Apenas se alejó unos metros cuando se escuchó un sonido seco, como una rama quebrándose. El hombre cayó sin hacer ruido. Los otros 2 saltaron, agarrando sus armas, pero era tarde.
De entre las rocas emergieron figuras silenciosas, guerreros apaches con los rostros pintados de negro y rojo. Nahuel venía al frente, con una herida vendada en la cabeza, pero los ojos ardiendo con furia contenida. El líder apuntó su revólver hacia Sara. «Un paso más y la mato». Nahuel se detuvo. Los demás guerreros también. El silencio era absoluto, excepto por el crepitar del fuego moribundo. «Suelta arma», dijo Nahuel en español. «Tú morir de todas formas, elige cómo». «Si muero, ella muere conmigo», respondió el comerciante, presionando el cañón del revólver contra la sien de Sara. Sara cerró los ojos. Su corazón latía con fuerza, pero extrañamente no sentía miedo. Si moría aquí, al menos moriría sabiendo que Tomás estaba a salvo. «Espera», dijo una voz femenina. Todos se volvieron. Citlali emergió de entre las sombras, sola, sin armas. Caminó lentamente hacia el centro del claro. «Yo ir en su lugar», dijo en español quebrado. «Yo valer más, yo fuerte, ella débil». El comerciante rió. «¿Por qué una india defendería a una blanca?» Citlali miró a Sara directamente a los ojos. Por primera vez no había odio en esa mirada, solo algo parecido al respeto. «Porque ella salvar a mi tía, porque ella tener honor». Hizo una pausa. «Más honor que yo». El líder consideró la oferta. Sara intentó gritar, protestar, pero tenía una mordaza en la boca. Citlali dio otro paso adelante. Fue entonces cuando Nahuel se movió. Fue tan rápido que nadie lo vio venir. Lanzó su cuchillo con precisión mortal, clavándolo en la muñeca del comerciante. El revólver cayó. En el mismo movimiento, Nahuel se abalanzó sobre él, derribándolo. Los otros guerreros atacaron. El segundo comerciante intentó huir, pero fue derribado por 2 flechas antes de dar 3 pasos. Todo terminó en segundos. Nahuel no mató al líder de inmediato. Lo sostuvo contra el suelo, su rodilla presionando el pecho del hombre. «Tú tocar lo que yo proteger», dijo con voz letal. «Tú amenazar mi familia». «Es solo una blanca», jadeó el comerciante. «¿Por qué te importa?» Nahuel lo miró con ojos que ardían. «Porque ella ser más valiente que cualquier guerrero que conocí, porque ella dar su vida por otros, porque...» Su voz se quebró apenas. «Porque yo amar ella». Sara sintió que el mundo se detenía. Las lágrimas rodaron por sus mejillas mientras Nahuel soltaba al comerciante y caminaba hacia ella. Con manos temblorosas cortó las cuerdas que la ataban. Sara se frotó las muñecas adoloridas. Él le quitó la mordaza con cuidado. «Pensé que te había perdido», susurró Nahuel, su frente tocando la de ella. «Pensé que nunca volvería a verte», respondió Sara, su voz quebrada por la emoción. Él la sostuvo como si fuera lo más frágil y valioso del mundo. Y por primera vez, desde que la había encontrado en la nieve, Nahuel lloró. No de dolor, ni de pérdida, sino de alivio. Citlali se acercó lentamente. Miró a Sara durante largo rato. Luego, con un gesto que sorprendió a todos, extendió su mano. Yo estar equivocada sobre ti», dijo con dificultad. «Tú no ser enemiga, tú ser hermana». Sara tomó su mano, apretándola con fuerza. No había palabras que pudieran expresar lo que ese gesto significaba. Cuando regresaron al campamento, Tomás estaba con Itzela. El bebé reconoció a Sara de inmediato y estalló en llanto, extendiendo sus bracitos. Sara lo tomó, apretándolo contra su pecho, respirando su olor, sintiendo su calor. Esa noche, el consejo se reunió. Esta vez, Sara fue invitada a sentarse junto al fuego central. El anciano habló con voz solemne y Nahuel tradujo. «Tú demostrar coraje, tú dar vida por tribu. Desde hoy, tú no ser extraña, tú ser hija de pueblo». Las mujeres comenzaron un canto. Los hombres golpeaban tambores, los niños bailaban alrededor del fuego, y en medio de todo, Nahuel tomó la mano de Sara. No la soltó en toda la noche. 3 años después,
El sol de primavera brillaba sobre el campamento, ahora más grande, más establecido. Nuevas familias habían llegado, buscando refugio en estas montañas olvidadas de Chihuahua. El lugar tenía un nombre ahora, uno que Sara había sugerido y que la tribu había adoptado: Tse-Hut-Soi-Nde, lugar de las aguas cantarinas. Sara caminaba entre las tiendas con Tomás de la mano. El niño ya tenía 3 años y hablaba tanto en español como en apache, mezclando ambos idiomas sin pensarlo. Su cabello rubio contrastaba con su ropa tradicional apache, un pequeño símbolo viviente de 2 mundos unidos. «Mamá, ¿cuándo viene padre?», preguntó en apache. Sara sonrió. Tomás llamaba mamá a Sara y padre a Nahuel. Para él, esa era su familia. No conocía otra. Pronto fue a cazar con los otros hombres. Pasaron frente al tipi de Itzela. La anciana estaba sentada afuera, enseñando a un grupo de niñas, tanto apaches como mestizas, el arte de preparar medicinas. Entre ellas estaba la pequeña Yatzil, ya completamente recuperada de su herida, y otra niña de piel clara, hija de una cautiva española que había elegido quedarse después de ser rescatada. El campamento se había convertido en algo más que un refugio apache. Era un lugar donde los que no tenían hogar encontraban uno, donde las fronteras se desdibujaban, donde el color de la piel importaba menos que el contenido del corazón. Citlali apareció cargando leña. Cuando vio a Sara, asintió con calidez. Su vientre estaba hinchado con su primer hijo. Se había casado con uno de los guerreros jóvenes en una ceremonia simple pero hermosa. Sara había tejido su vestido de novia mezclando técnicas de costura española con bordados apaches. «¿Cómo estás?», preguntó Sara. «Cansada», respondió Citlali con una sonrisa. «Pero feliz, muy feliz». No necesitaban decir más. La paz entre ellas era completa, forjada en el fuego de la adversidad y templada por el respeto mutuo. Al atardecer, los cazadores regresaron. Nahuel venía al frente, con un venado sobre sus hombros. Cuando vio a Sara, sus ojos se iluminaron del modo en que solo lo hacían cuando la miraba a ella. Se había casado con Sara 6 meses después del rescate, en una ceremonia que honraba tanto las tradiciones apaches como las cristianas. El anciano del consejo había oficiado y el padre misionero del pueblo más cercano había dado su bendición. No había sido fácil convencer a ninguno de los dos, pero al final ambos habían cedido ante algo que no podía negarse: el amor verdadero. Esa noche, después de que Tomás se durmiera, Sara y Nahuel se sentaron frente al fuego de su propio tipi. Ella estaba tejiendo una manta. Él afilaba su cuchillo. El silencio entre ellos era cómodo, lleno de comprensión. «A veces pienso en aquella noche», dijo Sara de repente. «Cuando me encontraste en la nieve». Nahuel dejó el cuchillo y la miró. «Yo también. Si no me hubieras salvado». «Pero te salvé», la interrumpió suavemente. «Y tú salvaste algo en mí, algo que creí muerto». Sara dejó su tejido y se acercó a él. Nahuel la envolvió en sus brazos. «Mi hija», susurró él. «Donde quiera que esté, espero que alguien la haya salvado como yo te salvé a ti. Espero que sea feliz». «Lo es», dijo Sara con certeza, «porque el amor que le diste no murió. Vive en Tomás, vive en todos los que has protegido». Nahuel besó su frente con ternura. «Y vivirá en este», añadió Sara, tomando su mano y colocándola sobre su vientre aún plano. Los ojos de Nahuel se abrieron con sorpresa. «¿Estás...?» Sara asintió, con lágrimas de felicidad en los ojos. «Sí, vamos a tener un hijo». Nahuel la abrazó con fuerza, su rostro enterrado en su cabello, sus hombros temblando con emoción contenida. Afuera, las estrellas brillaban sobre Tse-Hut-Soi-Nde. El viento cantaba entre los pinos y en algún lugar del bosque un búho ululaba su canción nocturna. Sara cerró los ojos,
sintiendo el latido del corazón de Nahuel contra el suyo. Pensó en todo el dolor que había atravesado, en todo lo que había perdido y en todo lo que había ganado. Finalmente había encontrado lo que todos buscan, un lugar donde pertenecer. No porque fuera apache, no porque fuera blanca, sino porque era amada. Epílogo. Años después, cuando los viajeros contaban historias sobre las montañas de Chihuahua, hablaban de un lugar mítico donde los mundos se encontraban sin guerra, donde una mujer blanca se había convertido en curandera apache, donde un guerrero había elegido el amor sobre la venganza. Algunos decían que era solo una leyenda, otros juraban haberlo visto, pero la verdad es más simple y más hermosa que cualquier leyenda. Fue real, y su historia nos recuerda que el amor verdadero no conoce fronteras, que el valor se mide en sacrificio y que a veces las manos que han conocido la guerra son las mismas que pueden mecer a un bebé hasta dormirlo, porque al final todos buscamos lo mismo, un lugar donde pertenecer, un hogar, una familia, y a veces lo encontramos en los lugares más inesperados. Si esta historia tocó tu corazón, cuéntame en los comentarios. ¿Qué momento te conmovió más? Y si llegaste hasta aquí, escribe Tsehutsui para que sepa que formaste parte de este viaje. No olvides que en las tarjetas te dejo más historias como esta, llenas de amor, valentía y segundas oportunidades. Gracias por acompañarme en esta travesía. Hasta la próxima historia.